Me encanta ver la actitud que tiene Pedro. La actitud que tiene Pedro cuando está al lado de Jesús en el transcurso del trabajo público de Jesús. Pedro sacaba pecho y Pedro era capaz de decirle a Jesús a los ojos que nunca lo abandonaría, que siempre sería un hombre valiente para acompañarlo, para seguirlo, que lo defendería con la muerte. Y Pedro sacaba pecho. Y cuando tenía que hablar de sus otros 11 compañeros, Pedro los veía y decía, seguro esos 11 compañeros que tenemos, es muy probable que nos abandonen, Jesús. Pero los dos vamos a transformar el mundo. Y sacaba pecho Pedro. Y todos sabemos cómo termina la historia. La historia termina con un Pedro cobarde, corriendo, escondiéndose, abandonando a Jesús cuando más lo requería. Cuando más compañía Jesús podría haber necesitado, Pedro corre. ¿A dónde queda la valentía? ¿A dónde queda el poder sacar pecho? A través de esta historia de Pedro, cada uno de nosotros puede descubrir e identificarse un poco con Pedro. Porque todos nosotros estamos hechos del mismo material corrompible y pecador de Pedro. Todos nosotros tenemos en muchas ocasiones oportunidades, situaciones, desafíos, relaciones, momentos que nos demandan el tener una actitud en la cual podamos demostrar que amamos y que tenemos fe en Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones muy parecidas a las de Pedro y hemos huido, hemos cedido, nos hemos entregado? Y cuando nosotros vemos lo que le sucede a Pedro, descubrimos que hay un elemento que debemos de tener para poder encontrar victoria en nuestro caminar de fe. Y eso es la humildad. La humildad. ¿Y por qué la humildad es tan importante? Porque el poder de Dios, el poder del Dios todo creador del cielo y de la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que ha creado todas las cosas, el eterno, el todopoderoso, el poder de Dios, de este Dios que tenemos, se manifiesta a través de la humildad. Se manifiesta a través de la humildad. Y lo que nosotros vemos en la actitud de Pedro, cuando se acerca a Jesús y le dice que más o menos él va a ir hasta la muerte, vemos un montón de características menos humildad. Y lo que nosotros vemos desde el inicio de esta historia que Dios ha construido, desde Génesis, desde Adán y Eva, desde el jardín, lo que nosotros hemos visto es una falta de humildad. Y lo que vemos es orgullo. Lo que nosotros vemos es que los personajes no se han dado a vivir una vida de humildad. Por ende, no pueden ver manifestado en sus vidas el poder de Dios. Hoy, el objetivo de la charla de hoy es que podamos realmente llevarnos en nuestro corazón, que realmente podamos tener en nuestro ADN la claridad de vivir vidas de humildad, que seamos humildes y que reconozcamos que a través de la humildad Dios se va a manifestar en nosotros, a través de nosotros. Y para eso quiero comenzar leyendo Primera de Pedro 5:6. Y miren lo que dice Primera de Pedro 5:6, dice lo siguiente: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y ojo porque acá va a entrar un personaje que lo vemos, ¿cierto? Ese personaje lo vemos ¿a dónde? Ese personaje lo vemos
en Génesis. Ese personaje lo vemos también en medio de los discípulos. Ese personaje lo vemos de frente y con toda cuando están crucificando a Jesucristo. Pero el contexto de estos versículos que dice Pedro es que en el contexto de la humildad, de humillarnos, mire lo que dice: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¡Wow! Increíble. Primera de Pedro 5, 6, 8 y 9. Y lo que nosotros vemos es que en el contexto de la introducción a la humildad, de humillarnos, lo que vemos es que salen palabras claves para nuestro caminar con Dios. Hay palabras como dominio propio, ansiedad, firmeza de la fe. Que nosotros podamos vivir una vida de humildad. Y para dar un poco de contexto, en ese momento, cuando Pedro escribe estas palabras, la humildad era mucho más que una virtud. Hoy en día, y está súper bien, y no hay ninguna crítica, hoy en día muchos autores se refieren a la fe como una virtud que debemos desarrollar. Pero en el momento en que Pedro la escribió, era mucho más que una virtud. La humildad era un regalo que solo podíamos recibir por parte de Dios. El único que nos podía otorgar humildad era Dios. El único, y lo escribe muy bien Pablo, era a través del poder del Espíritu Santo que podíamos obtener un fruto. Y parte de ese fruto es la humildad. Es la humildad. La humildad es un regalo que encontramos únicamente en las manos de Dios. La humildad no puede ser solamente un esfuerzo del hombre, o si no sería completamente humanista, porque estaríamos dejando a un lado a Dios. Y para eso no necesitamos fe, para eso no necesitamos a Dios. Pero una humildad genuina, una humildad por medio de la cual nosotros podemos ver el poder de Dios, es la humildad que regala Dios. Es la humildad que es un fruto del Espíritu Santo. C.S. Lewis, que como saben es un autor que inspira mi vida, es casi que un mentor para mí, describe súper claro lo que es la humildad. Y la humildad no es pensar menos de nosotros. No es pensar menos de nosotros. No es decir que si soy un excelente pianista, no es decir, no, yo más o menos toco el piano. Eso es falsa modestia y eso es mentirse. Eso no es la humildad. La humildad es pensar menos en nosotros. La humildad es que no estemos pensando en nosotros a cada momento. La humildad no es pensar en mis intereses. La humildad no es pensar en lo que yo necesito. La humildad no es pensar en mi agenda. La humildad no es pensar en mis necesidades. La humildad es que pensemos menos en mí, de mí, sino que realmente la humildad es la virtud en la cual yo pienso más en lo que Dios está haciendo en este momento alrededor mío. Y voy a explicar todo este concepto a través de la charla. Y lo primero que quiero hablar frente a la humildad es que la humildad vive en la mano de Dios. Lo voy a repetir. La humildad vive en la mano de Dios. Y el mismo versículo lo menciona. Dice, humíllense. ¿Humíllense a dónde? ¿En qué lugar? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el lugar donde nosotros nos debemos humillar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener este concepto claro? Porque cuando tú tengas que tomar una actitud
humilde, antes de hacerlo para las personas, lo estás haciendo para Dios. Y eso nos debe cambiar la perspectiva. Cuando yo estoy peleando con mi esposa y yo creo tener la razón y me toca a mí pedir perdón, realmente estoy demostrando humildad antes que con mi esposa. Estoy mostrando humildad en la poderosa mano de Dios. Porque es ahí, en ese lugar, donde voy a poder ver ¿qué? Voy a poder ver el poder de Dios trabajar a través mío. Entonces, cuando tengo que pedirle perdón a mi esposa, aunque yo creo que tengo la razón, realmente no me estoy humillando delante de ella. Me estoy humillando delante de Dios. La humildad vive en la mano de Dios. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que explica claramente este concepto. Y es Nehemías. Nehemías es un personaje del Antiguo Testamento. Y Nehemías es un líder, es un constructor. Y lo que hace Nehemías es que cuando el pueblo de Dios, que eso lo estuvimos hablando la charla pasada, si no vieron la charla pasada, creo que tengo que decir el QR, lo que va a salir acá abajo, ¿cierto? Conéctense para ver la charla del domingo pasado, pero ahí estuvimos hablando, y me voy a poner el gorro de profesor de historia. Entonces hablábamos de cómo el pueblo de Dios regresó a Jerusalén porque el imperio persa había conquistado todo el mundo conocido, y cuando el imperio persa conquistó todo el mundo conocido, mandó de nuevo a todos los pueblos a sus tierras. Y cuando llegaron a sus tierras, ¿qué vieron? Vieron el templo completamente destruido. En ese momento salen un montón de personajes que querían reconstruir el templo. Uno de ellos es Esdras. Y ahí más o menos le quedó el templo. Todavía faltaba cosas por reconstruir. Habían muchas cosas por reconstruir que no se reconstruyeron. Y en ese momento llega Nehemías. Y Nehemías sabe que tiene que regresar a Jerusalén a reconstruir algunas cosas que quedaron destruidas, que necesitaban reconstrucción. Y miren, atención, porque esto es lo que hace alguien humilde. Cuando llegó Nehemías a Jerusalén, él fue e inspeccionó las murallas que tenía que reconstruir de noche. Él fue muy silencioso. Nadie supo lo que estaba haciendo. Fue y caminó las murallas. Con su cuadernito fue anotando qué era lo que tenía que fortalecer. En su cuadernito vio lo que tenía que hacer. Humildemente, calladamente, no chicaneó. Nehemías no llegó a Jerusalén diciendo: ok, llegó el escogido de Dios, llegó el que Dios le habló a mi corazón y les tengo que compartir a todos, organícense, que es que yo voy a ser el líder de la reconstrucción. Eso no hizo Nehemías. Nehemías no buscó el reconocimiento para él. Nehemías no pensó tanto en él. Nehemías no pensó tanto en su reconocimiento. Nehemías no pensó tanto en lo que él quería ni necesitaba. No, Nehemías pensó en lo que Dios estaba haciendo alrededor y se enfocó en eso. Cuando Nehemías termina de hacer el recorrido, cuando Nehemías tiene claro qué es lo que él tiene que hacer, cuando Nehemías tiene claro cómo es la estrategia, él se reúne con el pueblo. Y miren lo que dice Nehemías 2:18. Después de haber hecho todo esto, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. La bondadosa mano de Dios estuvo sobre Nehemías. Y como la poderosa mano de Dios estuvo sobre Nehemías, ¿saben qué sucedió? Él pudo ser humilde. Él pudo ser humilde. Tú y yo necesitamos estar bajo la poderosa mano de Dios. Tú y yo debemos realmente ser humildes, reconociendo que se trata menos de nosotros y más de Dios. Que realmente tú y yo podamos enfocarnos en lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, sin buscar el protagonismo, sin buscar el aplauso. Y para eso se necesita un poco de fortaleza.
Seamos honestos. Yo necesito un poco de fortaleza, yo necesito el aplauso, yo necesito a veces que se trate un poquito de mí. Pero debo reconocer, y creo que Dios está hablando, gracias a Dios, debo reconocer que solamente debajo de la poderosa mano de Dios hay humildad. Hasta que no nos humillemos, no podremos derrotar a los gigantes que estén al frente de nosotros. Lo voy a repetir. Hasta que no nos humillemos delante de Dios, no vamos a poder derrotar los gigantes que están al frente de nosotros. Tienes que llenarte de humildad. Nehemías, con esta actitud, pudo reconstruir las murallas. Humildad. Debemos buscar vivir una vida de humildad. Y miren, la humildad nace de una total dependencia de Dios. La humildad nace de una total dependencia de Dios. Porque la humildad no es solamente la ausencia de orgullo. La humildad es el reconocimiento que la gracia de Dios, es lo que me permite ver con claridad quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son los sueños que tengo, cuáles son los enemigos a derrotar, qué es lo que tengo que ser transformado en mi vida. Solamente la gracia de Dios me permite verlo. Realmente ahí está la clave de la humildad. No es solamente la ausencia de orgullo, es el reconocimiento de la gracia de Dios. Lo segundo, el primer punto es: la humildad vive en la mano de Dios, en la gracia de Dios, en el reconocimiento de que la gracia de Dios me da todo. Lo segundo, la humildad se da en el contexto de las personas. Muy bueno, es muy bueno. La humildad se da en el contexto de las personas. Y la humildad se revela en el contexto de las relaciones. Porque si yo no me tengo que relacionar con nadie, soy un hombre muy humilde. Si yo no tengo que cruzarme con nadie, soy un hombre muy humilde. Si yo salgo en medio del tráfico y no hay carros, yo soy un hombre muy humilde. Si yo vivo solo, yo soy un hombre muy humilde. La humildad se revela en el contexto de las relaciones. Y yo creo que acá hay algo que es muy importante. Y es que todos nosotros necesitamos personas que estén alrededor de nosotros, que nos lleven a desarrollar este músculo de la humildad. Es como cuando tú vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y quieres desarrollar músculo, tienes que levantar algo muy pesado, algo que te duela, algo que al otro día, cuando tú te levantes, no te puedas ni parar del dolor que tienes, del esfuerzo que hiciste en el músculo. Hoy hay personas que están en tu vida que lo único que hacen es fortalecer el músculo de la humildad. Hoy en día seguro tienes personas con las cuales tú tienes la razón. Tú sabes que tú tienes la razón, pero te toca bajar la cabeza. Te toca bajar la cabeza y decir: ok, no me estoy humillando delante de esta persona, me estoy humillando delante de la poderosa mano de Dios. Y ahí, ¿sabes qué sucede? Ahí estás estirando el músculo de la humildad. Tú y yo debemos de tener una actitud de sometimiento. Pablo claramente lo dice: sométanse unos a otros. Ahí está la humildad. Así que hoy es un reto que todos tenemos muy grande. Yo soy el primero que sé que esto es un reto muy difícil y muy grande, pero que realmente nos podamos someter unos a otros,
reconozcamos que la humildad se vive, se reconoce en el contexto de las personas. Lo tercero, la humildad es una actitud de nuestra mente. La actitud es una actitud de nuestra mente que se ve reflejada en acciones. Y miren, no se trata de sentirse humilde, por eso es tan importante que es una actitud de nuestra mente. No es como me voy a sentir más humilde o me siento humilde, no, es una actitud, es una postura en nuestra mente, en nuestros pensamientos de que debo ser y que debo reconocer que todo proviene de la gracia de Dios, que debo vivir una actitud de someterme a las otras personas. Es realmente no pensar tanto en mí, es una actitud en nuestra mente. Esto no se trata de emociones ni de sentimientos. Debemos tener claro que Dios nos exige no ser algo. Lo voy a repetir. Atención, que esto es importante. Dios no nos exige ser algo. Dios nos exige vivir lo que somos. Porque hoy podemos decir, hay tantas situaciones que nos llaman a ser humildes y yo digo, me cuesta, o sea, nada más ya tengo un listado de personas y yo digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque me cuesta. Y Dios es como, sabemos que a todos nos cuesta, pero si eres un hijo de Dios, si eres escogido, yo no te estoy pidiendo que seas algo. Yo te estoy pidiendo que vivas lo que tú eres. Que vivamos lo que somos. Y tú y yo somos humildes. Y Dios nos pide que vivamos de tal manera. Y que la única manera que podemos vivir es dependiendo de Dios. Es dependiendo del poder del Espíritu Santo. Es que dependamos menos de nuestras fuerzas, menos de nosotros. Esto se trata menos de nosotros y más de Dios. Esto depende de que le demos a Dios su lugar y que nosotros no estemos pensando en nuestra necesidad, en nuestro reconocimiento. Es que yo tengo la razón. Es que sí, es que como yo lo digo es verdad. Es que yo y mis emociones y yo. No. Eso se trata de darle a Dios su lugar. Darle a Dios su lugar. Miren lo que dice Romanos 12:13. Romanos 12:13 dice: por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Una actitud de nuestra mente. Es una actitud de nuestra mente. Sino más bien piense de sí mismo con moderación. Sino más bien que piense de sí mismo con moderación. Es una actitud de nuestra mente. Es una actitud de nuestra mente. Es una actitud de que podamos creer que Dios nos demanda no vivir a que seamos algo, sino que vivamos lo que ya somos. Que podamos depender del Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros. Y debemos recordar, porfa, recordemos esto para terminar. El poder de Dios se manifiesta a través de la humildad. Cuando nosotros decimos, Dios, yo no puedo con esto. Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, realmente me estoy humillando no a las personas, sino me estoy humillando a ti. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Y para terminar, porque toda esta serie hemos hablado del Jesús que nunca conocí. ¿Y qué tiene que ver esto con el Jesús que nunca conocí? En las 2 primeras charlas hablamos de un concepto que son las teofanías, y es como el Jesús se aparece en ciertas ocasiones, como lo hace en el foso, en el horno en llamas, ese cuarto hombre. Algunos autores bíblicos dicen que era Jesús, era el Hijo de Dios.
Ahí está Jesús. Es una teofanía. Es una teofanía. Y entonces ahí estábamos viendo a un Jesús que tal vez nunca habíamos escuchado. Y este tema de la humildad tiene que ver con el milagro más grande que ha sucedido en la historia del mundo. Y es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y lo que nosotros vemos es que el elemento que sale a la luz con más fuerza en ese gran milagro es la humildad. Es la humildad. Y Filipenses 2.1, y voy a leer Filipenses 2.1. Filipenses 2.1 dice lo siguiente: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada pensando en ustedes, en que ustedes son los primeros. No hagan nada pensando en que yo tengo la razón, es que yo, no. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud, versículo 5, y con esto cierro. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vio manifestado el poder de Dios a través del acto más grande de humildad que se ha visto en la historia. Y es que Dios se hizo hombre. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Despójate de tus razones, despójate de lo que tú crees, despójate, no te aferres. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Jesucristo nos dio ejemplo, despojándose de todo lo que Él tenía. Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros, siendo pobres, fuéramos ricos. Fue humilde. Y en medio de la humildad y morir en la cruz, Él vio manifestado el poder de Dios al traerlo de la muerte a la vida. Humildad. Yo quiero cerrar orando, y quiero orar si hay personas que nos están escuchando y tal vez no han tomado una decisión por Jesús. Tomar una decisión por Jesús es lo que nos hace ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Y en ese momento vamos a tener la oportunidad de experimentar el fruto de la humildad. Si tú hoy no estás seguro de haber tomado una decisión por Jesús, de haber declarado tu fe en Él, yo quiero que hagas esta declaración conmigo. No la tienes que hacer ahora, la puedes hacer después. Pero una declaración de fe suena algo así, y que tú la puedas repetir. Y dices: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres, que seas mi Señor y que seas mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, el poder de Dios se manifiesta a través de la humildad. Mis 3 takeaways. El primero: debemos reconocer que la genuina humildad vive debajo de la poderosa mano de Dios. Esto significa que nosotros debemos someternos a Dios. Esto significa que nosotros debemos de confiar en Dios. Esto significa que yo no me humillo delante de las personas, sino que lo debo hacer con un corazón de humillarme delante de Dios. Él se encargará
del resultado. El segundo takeaway es que yo debo tener una actitud en mi mente de lo que es la humildad. Debo tener una actitud de que todo depende de la gracia de Dios. Debo tener una actitud en mi mente que las cosas buenas que tengo es porque Dios las ha traído. Debo tener una actitud en mi mente que la gracia de Dios es la que me debe dejar ver quién soy yo. La gracia de Dios me debe dejar ver quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y el tercer takeaway es que la humildad se vive en el contexto de las relaciones. Y que muchas veces tenemos situaciones y personas que nos estiran el músculo de la humildad. Y lo debo reconocer de tal manera y darle gracias a Dios. Que Dios los bendiga. El próximo fin de semana nos vemos en... el próximo fin de semana es Local en Casa. El próximo fin de semana es Local en Casa. Los esperamos en Local en Casa. Y en Panamá vamos a tener experiencia. Eso va a ser el 11 de junio. Vamos a tener experiencia en Panamá. Los esperamos. Están pasando cosas increíbles en Panamá. Así que los esperamos allá en Panamá. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.